Muy ¿Qué buenos días tal? a todos. Hola Israel, ¿cómo estás? Bien, bien, Marco, adelante. O sea, primero, ¿cómo estás ese día? Adelante. Gracias, Marco. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que vamos a platicar el día de hoy de la segunda resolución de las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, obviamente en su versión anticipada. Todo esto teniendo en cuenta que es una previa y que no estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y en esta sesión tengo el gusto de estar acompañado por Marco Antonio Reyes, quien es Managing Director en Tintax y que además ha trabajado por más de 20 años en temas de comercio exterior, siendo socio en su momento en PwC y también socio líder de México en Andersen para la práctica de comercio exterior y otros 14 países. Como comentaba, cuenta con más de 25 años de experiencia y ha participado en proyectos de gran injerencia en temas de comercio exterior, por lo que hoy también su punto de vista se vuelve importante ante estas modificaciones que vamos a estar comentando. Pues un gusto, Marco, bienvenido, buenos días. No, al contrario, Israel, muchas gracias a ti por partícipe de estas noticias, de este análisis. Y bueno, un poquito de la semblanza de Israel. ¿Me sigues, Israel, por favor? ¿Me sigue? Y un servidor, pues como Customer and Trade Manager, igual con poco más de 10 años de experiencia y hemos participado en distintos foros, capacitaciones y proyectos asesorando a distintas empresas en temas de comercio exterior. Entonces, hoy vamos a estar dirigiendo esta sesión en la que queremos compartir pues nuestros puntos de vista, experiencias que hemos tenido y perspectivas que vemos de acuerdo a estas modificaciones. El objetivo principal de la sesión es conocer más de estas modificaciones, las cuales son los puntos más representativos en esta versión anticipada, sobre todo viendo dos puntos, ¿no? Identificar la conducta de la autoridad y de esta conducta que está presentando la autoridad, pues obviamente lograr implementar controles que generen un cumplimiento permanente y que nos ayude a garantizar la continuidad de las empresas certificadas en el registro que tantos beneficios trae, sobre todo en materia del IVA. Aquí digo, vamos a tratar de respetar la hora de la sesión, pero quizá por el tema que es tan importante y trascendente nos alargamos un poquito más. Y también los invitamos a si tienen alguna duda, algún comentario de lo que vamos platicando, ahí en el chat lo pueden ir poniendo para que lo podamos atender. Aquí es importante, ya iniciando en materia de estas modificaciones, entender un poquito el contexto que veníamos desde inicio de año, ¿no? A inicio de año planteábamos que había una incertidumbre porque era año electoral, teníamos la duda de cuáles eran los colores que iban a quedar ahí en el poder. También veíamos a inicio de año, pues, el plan maestro, que en el plan maestro se manifestaba una estrategia de fiscalización enfocada a comercio exterior y dentro del comercio exterior uno de los puntos que destacaba era la revisión permanente al registro de empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Ya pasaron las elecciones, vimos quienes quedaron, digamos, al frente del gobierno y la primera manifestación que encontramos es este comunicado del 7 de octubre, en donde se manifiesta principalmente cuál va a ser la tendencia por parte de la autoridad, ¿no? Entendemos que la autoridad, igual desde el discurso de la toma de protesta, nos dice que no va a haber incremento de los impuestos, que simplemente se va a buscar, obviamente, evitar, como bien dice este título, prácticas abusivas, evasión fiscal, y esto lo van a hacer a través de una vigilancia permanente en ciertos aspectos. Y lo que llama la atención de este comunicado es que lo dividen en dos puntos muy importantes, ¿no? El tema de comercio exterior y tema de impuestos internos. En tema de comercio exterior, nos habla de que van a crear una supervisión para que las empresas de mensajería identifiquen a quienes importan mercancías de Asia sin pagar los impuestos correspondientes y verifiquen que las mercancías declaradas son de la misma manera en que fueron enviadas. Aquí empezamos a ver que el tema de paquetería, mensajería, e-commerce sigue siendo uno de los principales focos de revisión por parte de la autoridad y que seguramente irán regulando de manera más estricta, como se ve también en estas modificaciones. El segundo punto, que es el que vamos a abordar ahorita de manera más profunda, es el tema de que se implementan nuevos requisitos para las empresas que realizan importaciones temporales y obtengan el registro como empresa certificada o bien la aceptación de garantía de IVA y IEPS a efecto de asegurar que las mercancías retornen al extranjero.
De entrada, podemos ver que en este punto se señala un tema de requisitos en el cual se estará regulando de manera más estricta el cumplimiento por parte de las empresas certificadas y también el tema de garantizar el retorno. Aquí vemos también un punto importante del cual vamos a estar hablando, que lo hemos mencionado con anterioridad, que es el tema de la trazabilidad y materialidad de las operaciones. Un tercer punto es el tema de agentes aduanales y agentes aduanales, en las cuales se precisa que pueden ser sancionados por cometer infracciones relacionadas con la importación o exportación, dado que se participa en el despacho aduanero, que lo que llama la atención es que pues también van a estar vigilando y monitoreando el cumplimiento, participación y responsabilidad solidaria que pueda existir de agentes aduanales y las agencias aduanales. Y por último, el tema de que se esclarece que una práctica indebida al introducir al país mezclas compuestas esencialmente de azúcar con carbón activado o sustancias análogas o similares y una vez en el país separar o eliminar este último componente con la finalidad de no pagar los impuestos correspondientes. Creo que son 4 puntos interesantes en tema de comercio exterior, pero vamos a ahondar un poquito más en cómo se manifiestan estas modificaciones en el tema de empresas certificadas. Hasta aquí, Marco, no sé si te gustaría comentar algo de estos puntos. No, Israel, adelante, está muy claro para todos estos objetivos. De acuerdo. En segundo lugar, digo, está el tema de impuestos, nada más mencionarlos de manera rápida, que las tiendas en línea que operan como intermediarias también se deban inscribir en el registro federal del contribuyente, lo que decíamos está ligado a un tema de e-commerce. El segundo punto, la deducción de los gastos en la contratación de servicios y la determinación del ISR, procede cuando se demuestre que el servicio fue efectivamente prestado. Aquí, como les decía, digo, no vamos a hablar ahorita del tema de la contratación, etcétera, pero sí un tema importante a tener en cuenta, un concepto que hay detrás, que la autoridad está buscando mucha materialidad en las operaciones, ¿no? Y un punto importante que también puede tener una repercusión o derivar de operaciones de comercio exterior es que los contribuyentes que adquieren bienes en México, propiedad de un extranjero, deben de retener el IVA. Digo, esto lo hemos platicado en distintas ocasiones, sobre todo en operaciones virtuales, pero es importante tener en cuenta que al final se une un tema de rastreabilidad en el pago del IVA o la retención correspondiente y que la autoridad seguramente estará haciendo mucho énfasis al momento de hacer revisiones, en el momento de la solicitud de devolución de IVA, entre otros. Ahí, Marco, no sé si te gustaría añadir algo. Sí, aquí nomás reforzar el comentario de que hubo un tema ahí, a llamarle jurídico por una sala por allá del noroeste, nos señalaba que no se tenía que dar la retención, pero Hacienda dice, bueno, realmente una entrega en México, hace una retención y pone candados en donde puede, vamos a decir, cancelar la certificación en materia de IBJEPS o hasta el padrón de importadores. Entonces, para todos aquellos aventureros que se quieran pelear y quieran irse al amparo y bla, 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 porque ya vieron que se ganó en otro caso, sí, lo pueden hacer, pero puede ser que te den de baja del padrón de importadores y dejas de operar. Entonces, realmente creo que la autoridad nos está agarrando del cuello para que no vayas por un medio de defensa y simplemente estés reteniendo. Es correcto. Entonces, al final, como bien señala Marco, creo que están uniendo distintos puntos en donde hay un flujo de efectivo interesante a través de beneficios como puede ser la certificación de IVA o bien la omisión de algún pago o retención correspondiente. Y en el último, adelante Marco. Las empresas tienen que identificar algunos beneficios para tener ese tema del flujo de efectivo. Lo podemos platicar con gusto. Es un decreto que se publicó hace bastante tiempo, allá en el 2014, para entrar en 2015 y 2016 sigue vigente, y mucha gente no lo conoce, entonces podríamos platicar cómo podríamos para empresas IMEX certificadas disminuir este impacto de flujo. De acuerdo, creo que es importante eso que menciona para lograr obtener ese beneficio y obviamente gozar del mismo. Y al final, este comunicado nos señala parte de las conductas. Digo, ya en la primera parte vemos cuál es la postura, los puntos que estará analizando y en segundo lugar, cuál es la conducta que estará siguiendo. Pues simplemente nos dice que se pondrán en marcha nuevos programas de auditoría y revisión para asegurar el cumplimiento de todas estas medidas enfocadas a detectar y sancionar prácticas de contrabando, evasión y elusión fiscal. Entonces, al final, lo que nos deja claro a la autoridad es que estará revisando de manera más minuciosa el cumplimiento de todos estos aspectos para garantizar
que las empresas realmente los están usando de manera correcta. Entonces, entendiendo este contexto del cual deriva todas estas revisiones, todas estas prácticas fiscales, esta disciplina fiscal que busca imponer la autoridad, nos queda claro por qué se dan estas modificaciones o qué es lo que se busca detrás de cada una de estas modificaciones que estaremos platicando. Como les decía al inicio, pues hay distintos temas que se tocan en esta versión anticipada, pero nos queremos enfocar sobre todo a lo que es el capítulo 7, que es de empresas certificadas, porque creo que viene siendo un rubro importante en cuanto a las operaciones de comercio exterior. Aquí solo tener en cuenta un punto, vamos a empezar así que por la parte final de esta publicación, que es el transitorio primero, ¿no? Tener en cuenta que esto es una versión anticipada, todavía no entra en vigor, entrará en vigor en el momento en el cual sea publicada dentro del diario oficial de la Federación y a partir de entonces, teniendo en cuenta algunos de los demás transitorios, ya serán vigentes dichas modificaciones, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que esta publicación se hace de manera informativa y con la intención de que el contribuyente pueda generar cambios para generar un cumplimiento oportuno, pero simplemente tiene esa intención, ¿no? Para que también, si en algún momento empezamos a contabilizar días o empezamos a hacer algunos cambios, que tengamos en cuenta este transitorio. Pero, Isra, aquí voy a hacer un comentario. Ya van fuentes muy confiables que nos han platicado, comentado, o sea, el rumor, el rum va muy fuerte de que lo más seguro es que se publique en diario oficial este lunes próximo, que viene siendo el lunes 15, si mal no recuerdo. 14, perdón, que se llega a publicar. Es correcto, sí, digo, existe ese rumor de que la publicación oficial se pueda hacer este lunes 14, entonces también tener en cuenta que a partir de ese día o a partir del día siguiente estaríamos contabilizando cuestiones de tiempo, sobre todo para la entrada en vigencia de estas modificaciones y también fechas específicas que se señalan en otros transitorios y estaríamos comentando más adelante. Gracias ahí, Marco, por ese comentario tan importante. En el tema de requisitos, digo, vamos, como les decía, a enfocarnos en el tema de empresas certificadas. En tema de requisitos, es importante tener estas modificaciones. Empezamos con requisitos generales, 711. En el inciso 3 o numeral 3, antes teníamos la regla de la siguiente manera: tener personal registrado ante el IMSS y cumplir con obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores. ¿Cuál es la modificación que se presenta? Tener personal para realizar el proceso productivo o prestar el servicio según corresponda, registrado ante el IMSS, cumplir con el pago de cuotas obrero-patronales y cumpliendo con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores. En caso de subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción 5, tercer párrafo de la ley del ISR. Entonces, primer punto, ahorita tenemos que saber o acreditar o materializar el tema de poder comprobar cuál es el personal que tenemos enfocado en realizar el proceso productivo, que este personal tenga cierta coherencia en cuanto a número, pago, etcétera, del proceso que se está realizando. Y aquí también se añade el tema no solamente de cumplir con las obligaciones de retener y enterar el ISR, sino también la obligación que estará vigilando la autoridad de cumplir con el pago de cuotas obrero-patronal. Y el segundo párrafo se añade el tema de la cuestión de servicios especializados. Antes no se mencionaba o había quedado borrado en las modificaciones anteriores. En este sentido se añade y se da la oportunidad de que pueda existir siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. No sé, Marco, si te gustaría añadir algo en este punto. Como bien lo comentas, digo, la autoridad, a final de cuentas, y eso lo vamos a ver más adelante con la reforma, está buscando una materia de trazabilidad y concurrencia de las operaciones. Nos ha tocado ver en algunas empresas que tienen más de 60 máquinas que la autoridad señala que con esas máquinas no se puede producir lo que la empresa produce. Evidentemente, si lo produce, ¿no? O sea, si es real que la máquina así lo señale. Quizá en ese momento fue una falta de cómo das una respuesta a algún requerimiento de la autoridad. Entonces, ahorita lo que está buscando es saber, si me dices que tienes una capacidad para producir esto, enséñame que la gente es realmente la mínima indispensable para que lo puedas hacer. Y sobre todo dándole el tema quizá pauta 69, ¿no? Las empresas factureras, que uno de los circunstancias o de las características para considerarte como empresa que factura operaciones simuladas, un EFO,
es que no tienes infraestructura o personal para prestar los servicios o enajenar los productos que comercializas, ¿no? Entonces, va mucho por ahí para evitar este tema de las factureras, ¿no? Y el caso de la subcontratación de los REPSE, pues básicamente es una cadena, ¿no? O sea, lo que queremos es, pues realmente poder deducir este gasto del REPSE, pero al mismo tiempo ya lo están amarrando con un tema de empresa certificada. Entonces, tienes que obligar ahora a tu proveedor REPSE, ya no nada más, vamos a ver más adelante, ya no nada más a tu proveedor de insumos nacionales, sino de servicios especializados, a que esté al corriente sus obligaciones fiscales. Correcto, Marco, muchas gracias. Un punto importante, igual dentro de los requisitos del numeral 4, antes nos señalaban no encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos del artículo 69, con excepción de la fracción sexta y 69, cuarto párrafo del Código Fiscal. Y además de estos requisitos, se modifica para añadir uno más, que es el inciso C. Digo, también cambia ahí un poquito el formato de la redacción, pero nos añaden el inciso C, que es el 69 bis, noveno párrafo del Código Fiscal, ¿no? Entonces tenemos 3 supuestos de los cuales no tenemos que caer para poder estar dentro de la inscripción o cumplir parte de los requisitos permanentes. Aquí, Marco, no sé si te gustaría comentar algo. Estos 69, 69, vamos a decir aquí, ya unos temas ya muy conocidos por todos, que tenemos, que si somos refos, que si tenemos operaciones simuladas, que si tenemos por ahí algún crédito fiscal no pagado, exigirlo, lo que sea. Y el 69 bis, pues ya va un poco más para allá y ya nos está hablando de un listado en donde hay una presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Aquí señala de listas como tal, si hay un listado, nada más ojo, vienen en diario oficial, todavía no tienen portales como para el 69, 69, en donde puedes ver claramente el listado por cada uno de los rubros de presunto, desvirtuado y todo esto. Pero aquí lo que nos deja ver es que ya está diciendo, oye, si también estás en un tema de transmisión debida de pérdidas fiscales, pues entonces ya no es una empresa tan confiable, ¿no? Entonces está buscando que realmente sean pues, empresas reales, ¿no? Entonces, aquí los invito a que no lo veamos nada más desde un punto de vista aduanero, como muchas veces dejamos la certificación en materia de IBIEFs para la gente de comercio exterior, sino tenemos que subir también a un tema de impuestos, finanzas, contabilidad, porque en ocasiones hay estrategias que nosotros no tenemos ni idea que están sucediendo atrás en bambalinas y que se toman decisiones de fusiones, escisiones o lo que sea, y esto podría estar repercutiendo, ¿no? Entonces creo que valdría la pena llevar este tema a la alta gerencia para la toma de decisiones comerciales, ¿no? Correcto, Marco, muchas gracias. Otra de las modificaciones que se dan es en el inciso 9. Antes teníamos lo siguiente: permitir en todo momento el acceso al personal de la GASE a la visita de inspección inicial o inspecciones de supervisión sobre el cumplimiento de los parámetros de la autorización bajo la cual se realizan las operaciones de comercio exterior. Y en la modificación, digo, la parte principal es la misma, pero aquí ya acotan el término sobre el cumplimiento de requisitos y obligaciones. Es decir, antes hablaba de un parámetro general de cumplimiento, ahorita nos recuerdan que tenemos que estar en un cumplimiento permanente tanto de los requisitos y las obligaciones, y por lo tanto este cambio en la redacción detona en el hecho de que en cualquier incumplimiento de requisito o obligación puede estar dentro de las causales ya sea de suspensión o también cancelación en su momento. El inciso 14 o numeral 14, creo que es uno de los que más representativos: llevar el control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción primera de la ley aduanera, y se añade en términos del anexo 24, apartado C. Entonces, se crea el apartado C para empresas certificadas en el anexo 24, que vamos a estar comentando más adelante. En el numeral 17, que sus socios y accionistas e integrantes de la administración no se encuentren vinculados con alguna empresa en la que se hubiera cancelado su registro en el esquema de precertificadas. Y la modificación que se da es la siguiente: además de socios accionistas según corresponda, se añade el tema de representantes legales con facultades para acto de dominio e integrantes de administración no se encuentren vinculados. Entonces, aquí es importante señalar que tenemos que vigilar primero que nuestros representantes legales cuenten con las facultades para actos de dominio, las cuales los tenemos que estar registrando dentro de la certificación. Y en segundo lugar, no tienen que estar ligados o vinculados con alguna empresa a la cual se le hubiera
cancelado el registro. Creo que este es un punto que muchas veces omitimos porque suponemos que quizá los socios, accionistas, representantes legales están en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero sí tenemos que vigilar que se dé un cumplimiento permanente de sus obligaciones fiscales y que también en actividades anteriores que han tenido en servicios profesionales no estén ligados a alguna de estas empresas. Aquí, Marco, no sé si te gustaría comentar algo más. Sí, ha habido a lo largo del tiempo tendencias de simplificación corporativa, ¿no? De repente hoy tenemos 5 RFCs, vamos a hacer uno solo, en donde socios, accionistas vienen siendo los mismos. Entonces, entre los que han simplificado y tienen dentro de su esfera diversas instalaciones, diversas plantas o de cierta forma una administración única para diversos RFCs, pues podemos caer en estos supuestos, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, o más bien sí lo crean porque igual lo están viviendo, hemos dado de alta muchas empresas en estas de certificadas en materia de BIEPS y al momento de la firma los representantes legales no tienen opinión positiva, socios. Ha sido un tema muy complejo. De hecho, hay algunas empresas mexicanas muy grandes que no tienen ni la capacidad del control de los socios para contactarlos. Y se va perdiendo, se va perdiendo. Y tú lo sabes, Silvia, cuando hemos tratado de dar de alta o obtener algún padrón sectorial, que se meta sobre la cocina de la autoridad, no se pueden localizar algunos socios muy viejos de que se subieron a la compañía y realmente pues ya se queda ahí el trámite que no jala, ¿no? Es correcto, y creo que también importante, algo que hemos señalado en este tipo de aspectos, que la autoridad se ha fijado en estas modificaciones también porque en estas cuestiones quizá de forma, por así decirlo, quitando la operación, es mucho más fácil encontrar el incumplimiento antes de revisar toda la operación, ¿no? Entonces, ya el hecho de contar con un representante legal que no tenga facultades para acto de dominio o que esté ligado a este tipo de empresas que han sido canceladas, quizá en su momento pueda ser una causal de requerimiento o cancelación y obviamente pues desgaste mucho menor para las revisiones por parte de la autoridad. Entonces, sí es importante que se están haciendo todas estas modificaciones, pues para empezar desde el rastreo corporativo y no entrar a detalles de la operación. Bien, dentro de los requisitos específicos, digo ya quitando requisitos generales, se modifica el numeral 1 para lo siguiente, ¿no? Nos dice presentar la solicitud correspondiente de conformidad con la ficha de trámite 153 LA, solicitud para la inscripción en el registro de esquema certificada de empresas y aviso para su renovación contenida en el anexo 2. Aquí digo, lo vamos a mencionar más adelante también, pero sí es importante tener en cuenta que toda la cuestión de inscripción, avisos, modificaciones, entre otros, pasaron del anexo 1 al anexo 2. Antes recordamos, por decir algo, la ficha B13 que se encontraba en el anexo 1 de formatos y modelos y también el tema de avisos pasa al anexo 2, ¿no? Que es trámites de comercio exterior. Entonces es importante que revisemos bien estas fichas, la 153, 154 y creo que 155, si no me falla la memoria, en donde encontraremos nuevas modalidades de presentar tanto la inscripción, renovación, avisos. Entonces es importante tenerlo en cuenta para cumplir con los tiempos y también con las formas correspondientes en cuanto a requisitos y documentos que tenemos que estar anexando en estas modificaciones. Otro de los puntos importantes son el numeral 3 y 4 de los requisitos específicos. En el numeral 3 antes nos decía contar con inversión en territorio nacional. Ahora se modifica y queda de la siguiente manera, acreditar que cuentan con inversión en territorio nacional. Aquí el punto que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad busca materialidad, aunque creamos que va a haber una planta, va a haber maquinaria, va a haber equipo, la autoridad quiere que le demostremos que tenemos toda esa maquinaria, toda esa inversión en territorio nacional. Entonces, es importante que nuestro expediente de comercio exterior, o digo, nuestro expediente de la certificación de IVA, podamos contar con estos documentos que acreditan la materialidad de la inversión en territorio nacional, ¿no? Entonces, es un punto muy importante actualizar nuestros expedientes con los documentos correspondientes. No sé, Marcos, si te gustaría añadir algo aquí. Sí, aquí el tema de la inversión maneja tanto bienes muebles como inmuebles, ¿no? Entonces quizá un bien inmueble podría ser algo atractivo para los inversionistas o para las empresas. De acuerdo. Y en el numeral 4, digo, es una cuestión meramente de forma. Nos decía, en caso de haber contado previamente con la certificación en materia de IVA y IEPS,
registro en el esquema de empresa certificada de empresa modalidad IVA-IEPS o haber garantizado el interés fiscal de IVA-IEPS, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones al anexo 30. Aquí simplemente se quita lo que es la certificación en materia de IVA-IEPS y ya se pasa directo a la forma de mencionar el registro en el esquema de certificación de empresas. Digo, una cuestión aquí de redacción en la modificación. Después en el apartado A nos menciona lo siguiente: describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios conforme a la modalidad del programa, desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y retorno. La modificación es en la precisión que nos dice desde el arribo de la mercancía al territorio nacional. Entonces, tenemos que revisar todo nuestro proceso de importación, almacenamiento, proceso productivo y retorno, siendo claros en este punto la autoridad que tenemos que empezar desde el arribo de la mercancía a territorio nacional, porque antes quedaba la ambigüedad de no saber a qué se refería desde el arribo de la mercancía. Podía ser al almacén, a la planta, a la agencia aduanal, a territorio nacional, ¿no? Entonces, hacen esa precisión para tener en cuenta desde dónde tiene que empezar nuestro proceso productivo. Aquí un punto importante en cuanto a los requisitos que tiene que contar las empresas IMEX. Está el apartado A, después el apartado B, que antes nos señalaba lo siguiente: las empresas que importen o pretendan importar temporalmente mercancías de las fracciones arancelarias señaladas en el anexo 2 del decreto IMEX y o de las fracciones arancelarias señaladas en el anexo 28, es decir, materia sensible, deberán cumplir con lo establecido en el apartado A de la presente regla y haber realizado operaciones al amparo del programa IMEX en al menos los 12 meses previos a la solicitud. Hasta ahí, digo, creo que guarda similitud con la modificación que nos dice que tenemos que cumplir con lo establecido en el apartado A de la presente regla y haber realizado operaciones del programa IMEX en al menos los 12 meses previos a la solicitud, y añaden lo siguiente: haber importado temporalmente mercancías al amparo de su programa IMEX y retornarlas durante los últimos 12 meses previos a la fecha de la presentación de solicitud, de conformidad con lo siguiente. Aquí nada más, antes de entrar al numeral 1 y 2, señalo el tema de que sí mencionan el punto del retorno, es decir, no solamente es importarlas, sino haberlas retornado durante los últimos 12 meses, ¿no? Y después nos menciona en el numeral 1 lo siguiente: las empresas cuyo programa IMEX autorizado sea la elaboración, transformación o reparación de mercancías deberán retornar aquellas que se hayan utilizado en dichos procesos en al menos el 80% del valor total de las importaciones temporales de insumos realizadas en el periodo señalado. Y en el numeral 2 se señala lo siguiente: las empresas cuyo programa IMEX autorizado tenga por objeto actividades distintas a la elaboración, transformación o reparación de mercancías y retornen en el mismo estado las mercancías importadas temporalmente, deberán retornarlas en al menos el 80% del valor total de sus importaciones temporales, considerando el periodo señalado. Entonces, aquí la modificación importante a tener en cuenta es que si trabajamos con material sensible o mercancías del anexo 2 o del anexo 28, tenemos la obligación de retornar al menos el 80%. Entonces, aquí ya, si somos una empresa certificada, tenemos que vigilar dos aspectos. Uno, en términos generales, retornar el 60% de la mercancía importada temporalmente, y si es material sensible, retornar el 80%, ¿no? Entonces, un control más que tenemos que estar implementando y una vigilancia más que tenemos que estar garantizando de la operación en el retorno de mercancías. No sé, Marco, si te gustaría añadir algo en este sentido. Sí, a mí me gustaría invitar a todos a que no lo vean como algo malo, porque todo el mundo se mete. Hace rato platicando con una gran amiga, gran colega, me decía, es que no deja nada. No, espérame, lo que busca la autoridad es que no te apalanques, ¿no? Entonces, realmente estos porcentajes del 60-80% lo que busca es solo importa en temporal y no pagues IVA por lo que realmente vas a exportar, ¿no? O sea, no quiero que te apalanques para que después me hagas cambio de régimen del 90%, ¿no? Si nos fuéramos al 10% de obligación de exportación, como dice economía, ¿no? Entonces es un tema de apalancamiento, ¿no? ¿Sabes? Si quieres dejarlo en México, pues desde un principio importan en definitivo. Simplemente los quiero invitar a que lo vean desde ese punto de vista, que es un tema de no apalancamiento. Correcto, digo, y ahí añadiendo a tu comentario, pues al final la chamba de la autoridad, digamos, eh, no es ser los malos, sino garantizar que el contribuyente cumpla con los requisitos y obligaciones. Aquí digo un punto que se señala en el punto D, en el numeral 4, habla del tema del régimen del recinto fiscalizado. Nada más señalar que se añade el tema de
manifestar los fundamentos legales para este beneficio, en el cual se hace alusión a los requisitos señalados en la regla 712 y 713 y también al aviso de renovación correspondiente. Digo, ya estas son cuestiones de forma. En cuanto a los requisitos generales de los rubros AA y AAA, aquí señalar la modificación, que se señala lo siguiente: en aquellos casos en que solicite el registro de conformidad con la ficha 153, contenida en el anexo 2, en el rubro AA y AAA, y queda de igual manera, ¿no? Entonces aquí simplemente es una cuestión de señalar la ficha correspondiente para poder hacer el registro dentro de los rubros AA y AAA, una cuestión meramente de los formatos. En la regla 716, referente a los plazos para la emisión de resoluciones en el registro de empresas certificadas, se mencionan los siguientes puntos: que pudiera existir una negativa directa en algunos supuestos, y se agrega el numeral 5, que es el siguiente: si la empresa solicitante no permite el acceso al personal de la GASE a la visita de inspección inicial sobre el cumplimiento de requisitos y obligaciones derivados de la autorización bajo la cual se realizan las operaciones de comercio exterior, si se da este supuesto, se puede dar una negativa directa al momento de solicitar la inscripción dentro de la certificación. Entonces, tener en cuenta ese punto. Dentro de la regla 721, importante tener en cuenta esta modificación. Antes teníamos el numeral 3 que nos decía lo siguiente: dar aviso a la GASE a través de ventanilla digital dentro de los primeros 5 días en que se efectúe cualquier cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal o domicilios donde se realice el proceso productivo, así como el alta de nuevas instalaciones donde se realicen actividades económicas o de comercio exterior, según sea el caso, que para tal efecto se disponga mediante el formato B13 avisos correspondientes a la regla 721 relacionado con el registro en el esquema de certificación de empresas contenidas en el anexo 1. Esta obligación queda derogada, entonces ya no tenemos que dar ningún tipo de aviso cuando existan este tipo de cambios. En el numeral 4, que es el tema de fusión o escisión, simplemente nos hacen la acotación, digo, se reduce un poco la redacción, pero nos dice lo siguiente: la modificación: cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de empresas que se encuentran registradas en el esquema certificado de empresas en una misma modalidad y subsista una de ellas, esta última deberá cumplir con las obligaciones que corresponden a las empresas fusionadas o escindidas, incluida la obligación de presentar los informes de descargo de los saldos que se transfieran a las empresas que subsista para efectos del sistema de control de cuentas de créditos y garantías. Entonces, importante tener en cuenta esta modificación. Digo, creo que es una cuestión de forma en el cual nada más simplemente aclaran cuál debe ser la empresa que mantiene el cumplimiento. En el numeral 9, aquí sí es igual una cuestión de redacción. Antes nos decía que se tiene que dar aviso a la GASE a través de ventanilla digital. Cuando varíe o cambie, se quita la palabra varíe para dejar simplemente cuando cambie la situación respecto al documento con el que se haya acreditado legal uso y goce del inmueble o inmuebles donde se llevan a cabo los procesos productivos de prestación de servicios según se trate, referente a la vigencia, partes y el domicilio. Para tal efecto se disponga de conformidad con la ficha de trámite 154 LA, avisos relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas contenida en el anexo 2. Aquí nada más señalar de esta ficha que ya también no se presentan formatos como tal, se nos da la oportunidad de hacer el trámite de comercio exterior, se señala cómo se tiene que hacer este trámite, pero ya no vamos a encontrar unos formatos establecidos, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que ya no es la ficha B13, ahora hablamos de la ficha de trámite 154 LA y que la encontramos en el anexo 2. Se agrega una nueva obligación, que es el numeral 11. En este caso se menciona lo siguiente: en caso de que la empresa que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas requiere importar mercancía adicional a la que señaló en el documento correspondiente a la descripción de las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicio exhibido en su solicitud de inscripción, deberá de presentar el aviso a que se refiere a la ficha de trámite 154 LA al menos 30 días previos a aquel en el que pretenda efectuar la primera importación de dicha mercancía. El aviso a que se refiere el párrafo anterior en ningún caso se podrá presentar para actividades relacionadas con procesos productivos o prestación de servicios distintos a los manifestados en la solicitud de inscripción. Entonces aquí se añade una nueva obligación en la cual, si vamos a importar nuevos materiales que no hayamos reportado desde el momento de la inscripción, tenemos que hacer un aviso para señalar cuáles van a ser estos materiales, la fracción y cómo forman parte de este proceso.
importante tener en cuenta que no nos dan la opción de presentar nuevas actividades a procesos productivos o de servicios, sino que simplemente señalan el punto de nuevas materias que estemos importando. Entonces, si vamos a hacer una nueva línea de producción, vamos a tener un nuevo producto, tenemos que, previo a realizar esta importación, dar aviso a la GAS en su momento. No sé, Marco, si te gustaría añadir algo en este numeral. De acuerdo, entonces seguimos. Cuanto a las causales de requerimientos para el registro, obviamente todas estas causales que pueden tener modificaciones están ligados en cuanto al punto de la inscripción o de las obligaciones. Entonces, obviamente existe una coherencia en cuanto a la causal o modificación correspondiente. Aquí se modifica el inciso C, que hablábamos de esta nueva requisito en la inscripción, que es que no se encuentre ubicada la empresa dentro de los listados del SAT, a que se refiere a los artículos 69 del Código Fiscal, 69b, cuarto párrafo, o 69 bis, noveno párrafo del Código Fiscal. Entonces, es importante estar vigilando de manera continua que nuestra empresa no esté en ninguno de estos supuestos para no causar requerimiento por parte de la autoridad. Ahí tenemos la segunda modificación en el inciso B del numeral 2, que nos dice lo siguiente: que no acredite contar con personal suficiente para realizar el proceso productivo o prestar el servicio según la modalidad y rubro obtenido, no tener registrado a su personal ante el IMSS, no se encuentra al corriente en el pago de cuotas obreras patronales o no retenga y entere el ISR de sus trabajadores en caso de subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, omitir con lo establecido en el artículo 27, fracción 5, tercer párrafo de la ley del ISR. Aquí digo, señalar el punto de que tenemos que tener, quizá ya tenemos todo esto en la práctica, pero que tenemos que tener la materialidad de los expedientes para poder probar primero que contamos con el personal suficiente, si tenemos modalidad AA o AAA, que cumplimos con los números que requieren esta modalidad, y también que en el caso de empresas subcontratadas, contamos con todos los documentos necesarios para probar que es necesario ese servicio y cuál es la justificación, ¿no? Y que también la empresa subcontratada cumple con todas sus obligaciones fiscales correspondientes a obligaciones fiscales, a obligaciones de cuotas sobre el patronal, etcétera. Ahí, Marco, no sé si te gustaría hacer algún comentario. Perdón, creo que tienes el micrófono apagado. Gracias. Aquí estamos hablando que nos van a requerir cuando nuestros proveedores en México estén en listas negras, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Y hay todo un proceso, hay una publicación y hay todo una presentación ahí de pruebas, alegatos, o sea, algo que realmente quizá te enteres y quizás se desvirtúe. Pero no echen el saco roto y lo vamos a platicar más adelante. Creo que causal de requerimiento es que tus proveedores no tengan opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y estas opiniones de cumplimiento muchas empresas solo la piden al momento de su contratación cuando tiene una vigencia de 30 días. Entonces realmente necesitamos tener la opinión de cumplimiento cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. ¿Ok? Lo vamos a platicar más adelante, pero no lo dejen a un lado, porque muchas veces este tema fiscal se lo dejan a la gente de compras cuando los da de alta nada más. Es correcto, Marco. Bien, otra de las causales aquí es, bueno, más que causal, nos hace la siguiente observación. Antes o bueno, actualmente tenemos la práctica muchas veces de no saber en qué momento nos va a contestar la autoridad. Aquí nos dice lo siguiente: la GAS se contará con un plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente a aquel en el que el contribuyente haya desahogado el requerimiento para emitir la resolución. Entonces, ya tenemos un plazo establecido en el cual la autoridad nos podrá dar respuesta, pero sí es importante tener en cuenta que este plazo va a empezar a contar una vez que hayamos desahogado el requerimiento correspondiente, ¿no? Entonces, digo, creo que esta nota es importante, sobre todo en beneficio del contribuyente, para tener la certeza jurídica de en qué momento o hasta qué momento nos puede contestar la autoridad, ¿no? Entonces, este punto creo que es de beneficio de todos. En cuanto al tema de renovaciones, según la regla 723, se menciona lo siguiente: simplemente se añade la modificación al tema de la ficha 153 LA, y un tema muy importante a tener en cuenta, que ya se señala en la forma el tema de requisitos y obligaciones. La autoridad, muchas de las modificaciones que hemos visto ya las aclara diciendo que va a estar vigilando el tema de requisitos y obligaciones vigentes. Entonces es importante que en el momento que nosotros presentemos nuestro aviso de renovación
no nos confiemos en el sentido de decir, bueno, simplemente se presenta en BUSEM y ya sigue la certificación, sino que sí es importante estar haciendo un monitoreo permanente de que estamos en cumplimiento tanto de los requisitos como de las obligaciones de acuerdo al rubro correspondiente. Otro de los puntos a modificar fue la regla 724, que son las causales de cancelación y suspensión. Aquí en el numeral, bueno, en el inciso B, numeral 7, se agrega el punto de cuando no se haya retornado la mercancía importada temporalmente de conformidad con la regla 712, segundo párrafo, apartados A y fracción 3 y B. Aquí lo que nos señala este apartado es que cuando no cumplimos con el 60% de retorno o con el 80% será una de las causales de cancelación y suspensión. Entonces es importante tener en cuenta esta modificación que se agrega. En el inciso C, la modificación es la siguiente. Las autoridades aduaneras deberán dictar resolución a que corresponda en un plazo que no excederá de 4 meses, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el contribuyente haya ofrecido las pruebas o alegatos, o bien una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, según sea el caso. Entonces aquí también digo, en beneficio del contribuyente, nos dice que en caso de que exista un proceso de cancelación o suspensión, no se podrán exceder los 4 meses contados a partir del día siguiente en el cual se entreguen todas las pruebas alegatos para emitir la resolución correspondiente. Entonces, digamos, se nos da certeza de cuál puede ser el plazo en el cual recibamos una respuesta. En el numeral 3 se da la siguiente modificación. Cuando la empresa impide el acceso al personal de la GASE para llevar a cabo la supervisión de cumplimiento del registro en el esquema de certificación de empresas, hasta en tanto dentro del plazo de 15 días siguientes, contados a partir del día siguiente en el que se impide el acceso, el contribuyente solicita a la GASE mediante escrito libre, fecha y hora para que se lleve a cabo dicha visita y la autoridad realice la supervisión en un plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente a la presentación de dicho escrito. Entonces, aquí nos dice que si en algún momento se negó la entrada a la autoridad, hay un plazo de 15 días a partir de esta negación para presentar un escrito libre en el cual pues se aclare la situación y después de esto tendrá la autoridad hasta 2 meses para poder realizar la visita pendiente, ¿no? Entonces digo, son cuestiones de forma en cuanto a los tiempos, pero creo que es importante este tipo de aclaraciones porque al final se brinda certeza jurídica a los procesos que muchas veces no sabemos cuándo recibe una respuesta, cuándo se da una visita, etcétera. Hasta aquí, digo, creo que son las modificaciones más importantes dentro de las reglas. Como hemos visto, la mayoría de las modificaciones son en pro de generar una vigilancia más estricta de que se está utilizando de manera correcta este registro, sobre todo en el uso de las mercancías, en los retornos correspondientes, la observación que bien hacía Marcos sobre el apalancamiento quizá fiscal y algunos beneficios como los que hemos visto de tener una mayor certidumbre jurídica en cuanto a los tiempos de respuesta por parte de la autoridad. Aquí otro punto que se modifica es el tema de las derogaciones que se hacen en el anexo 1 de las fichas de trámite y se pasan al anexo 2. Aquí tener en cuenta sobre todo estas tres que ponemos en pantalla, la ficha 153 LA, que es la solicitud para la inscripción en el registro del esquema de certificación de empresas y aviso para su renovación, la 154, que es avisos relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas, y también la 155 en el tema de empresas que cuenten con garantías en materia de IVA y IEPS, ¿no? Entonces es importante hacer la revisión de estas fichas. Digo, en términos generales, ya son procesos un poco más simplificados para hacer los avisos correspondientes. También todos estos avisos los tendríamos que estar realizando a través de ventanilla única. Aquí obviamente una de las interrogantes que quedan y que no queda claro hasta que se manifieste es el tema, por ejemplo, si las empresas OEA ya podrán realizar estos avisos a través de ventanilla única o se seguirán haciendo a través de presentación física, ¿no? Digo, todavía quedan algunas interrogantes, pero sí es importante hacer la revisión en detalle de estas tres fichas. Ahora vamos a un tema quizá un poquito que ha causado más dudas, inquietudes, que es el anexo 24. Vamos a empezar leyendo la modificación que se hace en cuanto a la literalidad de esta modificación. Aquí primero señalar que el anexo 24, hasta antes de esta versión anticipada, contaba con el apartado A, que era para empresas CIMEX, el apartado B, que era para empresas CECID, y se crea el apartado C, que es la modificación, que es información mínima que deberá contener el sistema automatizado de control de inventarios para empresas que cuentan con el registro en el esquema de certificación
de empresas. Entonces, todas las empresas que estén en este registro tienen que cumplir con lo que nos señala este apartado. Ahora bien, vamos a dar lectura nada más para ir comprendiendo cuál es la nueva obligación. El sistema automatizado de control de inventarios, conforme al presente apartado, deberá recibir de manera electrónica, en un plazo que no exceda las 48 horas, la información que se indica en el apartado A del presente anexo, que de manera obligatoria deberá obtenerse electrónicamente del sistema corporativo. Entonces, aquí la primera obligación que nos señala esta modificación es que nuestro sistema de control de inventarios de anexo 24 se tiene que alimentar de manera automática de nuestro sistema corporativo, como lo entendemos comúnmente es nuestro ERP, y que esta alimentación no tiene que exceder un tiempo de 48 horas. Y después nos dice, y la información restante deberá recibirse a más tardar al momento del pago del pedimento correspondiente. Entonces, si existe información pendiente de esta alimentación, al momento de que hagamos el pago del pedimento, deberá estar complementando la información pendiente. Digo, eso es lo que ahorita nos dice hasta aquí esta modificación. Después nos manifiesta, asimismo se deberá permitir el acceso en línea a la autoridad aduanera, asegurando el cumplimiento de los siguientes objetivos. Entonces, nuestro sistema, además de cumplir con lo ya antes mencionado, tiene que tener la modalidad de estar en línea para que la autoridad aduanera pueda cumplir, pueda tener acceso, ¿no? Entonces, la segunda modificación o la segunda obligación que tenemos que tener en cuenta es que nuestro sistema no tiene que ser un sistema, o bueno, sí puede ser un sistema de aplicación en computadora o tiene que estar solamente en nuestro escritorio, sino que también tiene que tener la posibilidad de que se dé un acceso en línea. ¿Qué tiene que dar cumplimiento? Tiene que dar cumplimiento a 3 puntos. 1, dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior en lo relativo al control de inventarios de las mercancías importadas temporalmente. 2, contar con un instrumento para la comprobación de los retornos de las mercancías importadas temporalmente y control de mercancías pendientes de retorno. Y 3, generar reportes que permitan dar cumplimiento a los requerimientos de información establecido en las disposiciones aduaneras y de la propia autoridad. Digo, si hacemos un resumen de lo que nos mencionan estos 3 puntos, es simplemente dar un cumplimiento cabal a lo que señala el inciso A del anexo 24, generar todos los reportes correspondientes y en este sentido, digo, la invitación sería realmente garantizar que nuestro sistema de anexo 24 cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Para eso, digo, nos señalan en el último apartado lo siguiente. El sistema deberá estar formado por lo menos con catálogos y módulos señalados en el apartado A del presente anexo y lo que también nos manifiesta esta obligación es que la empresa deberá otorgar a la autoridad mediante escrito libre presentado ante la oficialidad de partes de la GACE el usuario y contraseñas para que la autoridad tenga acceso al sistema al que se refiere el presente apartado. Entonces, como parte de la obligación que ya mencionábamos anteriormente, además de alimentar nuestro sistema anexo 24, el ERP, además de generar un acceso en línea, tenemos que brindar un usuario y contraseña a la autoridad, presentando un escrito libre en oficialidad de partes de la GACE. Entonces, en términos generales, esta es la literalidad de la modificación. No sé, Marco, si a esta literalidad le quisieras añadir algo o pasamos quizá a las consideraciones pertinentes. Digo, ahorita en las consideraciones platicamos un poco, pero digo que la tendencia de la autoridad, pues realmente son las revisiones electrónicas, ¿no? Extralimitándose, sí, posiblemente, buscando el cómo quizá revisar información que obre en su poder para después irse a otra instancia, quizá una revisión de gabinete, requerir de información y buscar esas desviaciones, pues va a llegar a tener 3 cosas en la mano si es que esto se logra y si es que esto procede, ¿no? De entrada, va a tener el anexo 30, los saldos, que eso ya lo tiene en el sistema de control de cuentas y garantías. La contabilidad electrónica, que de cierta forma ya la tiene porque mucha gente que se fue a pelear y fue al amparo, pues se perdieron todos. Yo no conozco uno solo que se haya ganado. Y en esa contabilidad electrónica tenemos la cuenta de activo y la cuenta de orden. En la cuenta de activo está pues todo el inventario que es propiedad de la empresa o cuenta de orden para aquellas maquiladoras, ¿no? Entonces, yo no creo que se llegue a meter con tu contraseña, creo que tú vas a decir algunas consideraciones muy importantes. No creo que se llegue a meter a analizar algo que no sea algo diferente a reportes. Yo creo que simplemente va a ver qué tienes por pendiente por exportar, lo va a comparar con tu saldo del anexo 30 y contra tu contabilidad electrónica y puede encontrar diferencias.
Como tú lo sabes, Isra, tenemos clientes que en inventario traen 10, 12 millones y en el anexo 30 traen 600 y el anexo 24, pues no sé qué diga, ¿no? Eso puede ser otra historia, ¿no? Entonces, realmente es un tema de decir ese tipo de fiscalización a través de los reportes. Ya platicaremos ahorita que quizá una buena idea sería, si es que esto pues realmente no podemos quitarnos lo que sea con amparo, dar ese acceso al sistema, pues quizá nada más darle un acceso de lectura y que solo pueda ver los reportes que me convenga y no lo que ellos quieran, ¿no? Porque además hay diferentes y muchos tipos de anexos 24, ¿no? Entonces realmente tampoco creo que tenga la facilidad de darle lectura a todo esto, ¿no? Entonces yo no sé si después te diga que el sistema debe generar el reporte A, B y C y que sea de fácil lectura para ellos, ¿no? Pero bueno, adelante, por favor. Y de acuerdo con todo lo que mencionas, Marco, y digo, en consecuencia de esto que mencionas, pues quedan algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, como decíamos, se solicita un periodo de tiempo para la carga de información. En este sentido, digo, tenemos que tener la consideración de que muchas veces la misma operación no lo permite, ¿no? Ya sea porque quizá la operación parte de un orden de compra, la alimentación del RP a lo mejor se da muchas veces desde el pedimento y no al revés. Entonces, quizá este tiempo que manifiesta la autoridad para hacer la alimentación dentro de 48 horas desde nuestro ERP o nuestro sistema corporativo no es tan viable, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta este primer punto en cuanto a la carga de información, porque quizá pueda ser un limitante para no estar en cumplimiento. También teniendo en cuenta lo que decíamos, que esa es la obligación. No sabemos si se va a modificar, si va a ser operativo en la práctica, si puede ser viable, pero sí desde ese sentido ya operativo vemos algunos inconvenientes para poder hacer una alimentación correcta de nuestro anexo 24. Y derivado de lo mismo, quizá bueno, alimentación correcta según esta modificación, ¿no? Porque, digo, muchas empresas lo van alimentando desde el pedimento o desde que llega al almacén, pero no se da esa temporalidad que menciona la autoridad como tal. Aquí no sé si te gustaría añadir algo, Marco. No digo, a final de cuentas, pues lo que busca es que se automatice, ¿no? O sea, que ese tema de las 24 horas pues, sea parte de la automatización, y que realmente pues ya lo están haciendo las CECIT, los registros fiscalizados estratégicos, y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, pero bueno, dice, si ya lo puede implementar desde hace muchos años, que le llevó muchos años, pues creo que va a ser fácil irse con las 3.500 aproximadamente empresas certificadas en materia de BIEPS, que muchas son OEA, y si no fueran OEA, tenemos 650 empresas OEA aproximadamente, ¿no? Entonces quizás le estamos pegando a los 4.000, un poquito menos yo creo, nuevos obligados a esto. Es correcto, y digo, ahí va el segundo punto, que es la vinculación del RP con el sistema de anexo 24. Primero tenemos que ver si existe esa compatibilidad del anexo 24 con el que contamos y con el RP, si existe esa manera de hacer esa vinculación. Y también conocemos por empresas con las que hemos platicado en estos días que existen RPs privados, es decir, que la empresa, por cuestión del corporativo en Asia, en Europa, ha generado un RP que es privado, que busca tener confidencialidad en sus datos, entre otras cosas, por lo cual no se puede hacer esta vinculación. Entonces también tenemos que ver la manera al día de hoy, si queremos estar en cumplimiento, de generar esta vinculación entre, entre el RP y el anexo 24, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto a tener en cuenta. Un tercer punto es el tema, adelante Marco. Ese es un tema muy complicado. Digo, nosotros estamos en esto día a día y simplemente para poder hacer mejores prácticas el quizá tener un anexo 24 en un servidor o alguna herramienta para la integración de expedientes, simplemente independientemente del costo del headquarter donde se encuentre, la autorización es casi imposible, ¿no? Entonces, muchas empresas no sé cómo se tenga que manejar. Por otra parte, nos ha tocado ante esto, pues utilizar, vamos a decir, sí, proveedores de sistemas, en donde por puros temas de seguridad se están pagando aproximadamente 100,000 pesos al año, Israel. Independientemente del sistema, ¿no? Por puros temas de seguridad en alguna nube de un proveedor externo. Es correcto, y digo, ahí entramos también en el tercer punto, que al final
se solicita un acceso, perdón, en línea al sistema, ¿no? Entonces aquí muchas empresas no lo tienen en esta modalidad por temas de seguridad y también por cumplimiento, por ejemplo, de cuestiones de ciberseguridad, etcétera. Entonces esto puede generar gastos, puede extralimitar políticas internas de las empresas y genera un cuarto punto, ¿no? El tema de usuarios y contraseñas que va ligado un poco a los puntos anteriores. La primera pregunta que nos surge es saber si realmente el personal del SAT está capacitado para todos los sistemas. Nosotros como auditores de Anexo 24, Anexo 30, muchas veces no nos atrevemos a manejar de manera directa algún sistema por desconocimiento técnico, por no afectar a la compañía. Entonces, queda la duda si realmente el personal, al tener estos accesos, puede contar con la capacitación correspondiente para poder manejar todo tipo de sistema, ¿no? Digo, también es muy común conocer en el mercado 3, 4, 5 sistemas que lideran el mercado, pero también sabemos que hay muchos nuevos sistemas que quizá no todos los conocen, ¿no? En el manejo. Entonces, queda esa incógnita. Un segundo lugar es qué garantía se ofrece para que la información no sea alterada por error humano. Es decir, si la autoridad va a tener un acceso directo al tema de nuestro sistema anexo 24, tenemos que tener las garantías de que esta información no sea alterada por cuestiones de error humano, ¿no? Entonces también aquí tenemos que ver el tema, como decíamos, técnico con nuestros proveedores de anexo 24, pues para ver si existe la posibilidad de generar usuarios, contraseñas, en la cual este usuario pueda ingresar sin modificar nada, que pueda generar reportes, que pueda revisar, en caso de que así sea el proceder de la autoridad, pero sí que podamos garantizar que nuestra información pues no sea alterada por una cuestión de error humano, una cuestión de desconocimiento técnico. Y en tercer lugar, pues queda la gran incógnita, ¿cuál será el procedimiento para poder realizar alguna revisión, ¿no? Entonces la autoridad nos solicita que esté en línea, que brindemos un usuario, una contraseña, pero desconocemos al día de hoy cuál va a ser este procedimiento. Se emitirá una notificación, como en caso de alguna visita, de un requerimiento, alguna carta de invitación, se dará un aviso previo de que se va a ingresar al usuario, se hará en conjunto con la compañía, es decir, quedan muchas incógnitas y estas incógnitas obviamente nos brindan una incertidumbre en cuanto al cumplimiento de este apartado C del anexo 24. Entonces, no sé aquí, Marco, si te gustaría comentar algo más. Digo, es que realmente es un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo y luego, como tú lo sabes, o muchos de ustedes ya lo saben, hay una pues, concentración de gente en Ciudad de México en oficinas centrales, tanto de economía como de Hacienda, y hay poca gente, ¿no? Entonces realmente no hay manos ni para hacer el día al día, ¿no? Entonces realmente creo que este tema va a llevar tiempo, en su caso, de que se llegue a implementar, y sí va a ser algo muy fracturado en ese camino en lo que se llega a consolidar. Es correcto. Entonces, digo, estas son consideraciones que tenemos en cuenta. Aquí dentro de los transitorios, nada más mencionar lo siguiente. El transitorio cuarto nos señala que las empresas que a la entrada en vigor de la presente resolución cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresa vigente en la modalidad IVA-IEPS, rubro A, AA, AAA, comercializadora e importadora, operador económico autorizado y socio comercial certificado, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones vigentes en el momento en que se les otorgó el registro correspondiente y durante la vigencia señalada en el último oficio notificado donde se le concede el mismo, a excepción del requisito establecido en la regla 711, fracción 14 de la presente resolución, el cual deberán cumplir dentro del plazo de un mes contado a partir de la entrada en vigor de la presente resolución. ¿A qué se refiere esta modificación? A lo que acabamos de platicar, que es el apartado C del anexo 24. Entonces, aquí si los rumores son ciertos, se va a publicar el próximo lunes 14 esta modificación, esta versión anticipada, entraría en vigor al día siguiente, que es día 15, si no me equivoco, y entonces tendríamos del 15 de octubre al 15 de noviembre para cumplir con este requisito. ¿Cuál es el cumplimiento que tenemos que tener en este mes? Lo que ya decíamos, la alimentación del anexo 24 desde nuestro sistema de corporativo o ERP, la cuestión de generar un sistema que esté en línea, la cuestión de los usuarios y contraseñas y la presentación del escrito libre correspondiente. Entonces, para todo eso tenemos un mes, considerando que pues la publicación se prevé que se haga el próximo lunes 14. Entonces, previo al
lunes 15 de noviembre tendríamos que estar, previo al 15 de noviembre tendríamos que estar dando cumplimiento en totalidad a esta modificación. Mucha gente se pregunta si el amparo puede funcionar y si la podemos librar. Posiblemente sí, lo más seguro, yo creo personalmente que no, porque yo ya pasó con el tema de la contabilidad electrónica. Pero sí lo que nos puede ayudar a un amparo es ampliar este plazo de un mes, Isra. Quizás y en lo que ayer platicando con un proveedor de software que ya está trabajando en esto, me dice apenas vamos a sacar el comunicado para nuestros clientes, para que sepan qué vamos a hacer, cuándo vamos a hacer, cuánto cuesta, evidentemente, porque hay un tema ahí de conexión con el ERP, no sé qué tan complejo sea con todo lo que acabas de platicar, puede ser muy complejo o imposible, y bueno, yo creo que el amparo nos puede servir para ampliar este plazo de un mes, ¿no? Que como bien dice, sería el 15 de noviembre, si queremos cumplir, ¿no? De acuerdo, Marco. Y digo, teniendo en cuenta esto que mencionas y ya un poquito aterrizando las reflexiones de esta sesión en cuanto a las modificaciones que hemos comentado, aquí digo tres recomendaciones generales, ¿no? La primera, actualizar el expediente y cumplimiento de los requisitos y obligaciones de acuerdo al registro que tenemos. Es importante hacer una auditoría preventiva para ver que contamos con todos los documentos que comprueben la materialidad del cumplimiento de los requisitos y obligaciones. En segundo lugar, creo que conviene en este sentido realizar las actualizaciones de cumplimiento, ciertos aspectos que señalamos de las modificaciones, ¿no? Tener la materialidad en cuanto al cumplimiento del pago y registro de trabajadores relacionados con el proceso productivo, el acreditamiento de la inversión, el tema de vigilar que nuestras operaciones, si trabajamos con mercancía sensible, cumpla con un 80% del retorno de las mercancías, ver si hemos tenido nuevos materiales, reportarlos ante la autoridad y también ver si es necesario realizar avisos de actualización de acuerdo a la regla 721. En cuanto al anexo 24, digo aquí tres recomendaciones de entrada que daríamos en este momento. Es verificar la viabilidad de vinculación con nuestro ERP. Como bien decía Marco, ya hemos platicado con algunos proveedores de anexo 24 y en algunos casos se ve viable, en otros no, en otros a lo mejor quizá se tenga que hacer una nueva inversión para contratar un nuevo ERP, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos obstáculos quizá administrativos, técnicos que tenemos que estar vigilando para poder dar un cumplimiento óptimo y no estar en una de las causales de suspensión o cancelación. En segundo lugar, también ver la posibilidad de que exista una migración a la versión web. Aquí un tema que bien comentaba Marco internamente, muchas veces tenemos el sistema de anexo 24 en nuestro escritorio, lo tenemos en una versión de aplicación y eso requiere que se haga una migración a la versión web. Quizá no se pueda hacer de manera automática o inmediata, entonces eso puede generar costos, puede generar tiempos, puede generar quizá en algún momento el tema de pérdida de información, entre otros, ¿no? Entonces sí es importante verificar qué viabilidad, posibilidad, riesgo existe en esta migración. Y en tercer lugar, el tema que mencionaba de los usuarios. Poder garantizar que todos los usuarios estén con contraseña, que sean limitados, que puedan verificar la información, pero pues que no haya ninguna alteración al respecto. No sé aquí, Marco, si te gustaría añadir algo. Digo, sí, es un tema realmente complicado, como lo hemos platicado, pero bueno, tenemos que ver la forma de cómo, ¿no? Aquí lo que sí me gustaría platicar es que si tenemos algo que no cuadra en saldos, que no se llevar a cabo una reconstrucción, pues realmente, recuerden que tenemos un principio de espontaneidad, entonces, independientemente de que todo esto suba, se lleve a cabo, tenemos que llevar a cabo esas reconstrucciones, pero no necesariamente en un mes, ¿se me explicó? O sea, no es como que en un mes ya lo tengo que tener y en un mes ya me van a auditar. Entonces, en un mes lo tengo que tener, pero si se va implementando y se va rectificando, como el caso que te decía que tenemos 600 millones en anexo 30, que sí es real porque en inventario tenemos 10, 12, podemos llevar a hacer una reconstrucción. Lo que sí es un hecho es que ya no podemos postergar más el mañana lo planeo, mañana lo organizo, y es un tema que se tiene que ejecutar de forma inmediata porque no sabes en qué momento te van a estar revisando, ¿no? Correcto.
Sí, digo, aquí la obligación es en el mes cumplir con esta nueva modalidad que exigen empresas certificadas, pero como bien dices, la reconstrucción, auditoría puede tardarse un poquito más, ¿no? En ese sentido, otras recomendaciones que bien mencionaba Marco, pues tener una auditoría inmediata al anexo 24 y anexo 30, esto con la intención pues de ir previendo si tenemos que hacer correcciones, si tenemos que hacer el punto 2, que es una reconstrucción total. Entonces sí es importante tener en cuenta estos aspectos. En tercer lugar está otra recomendación, ya lo señalaba Marco, pues ver la viabilidad de promover un amparo. Aquí tenemos que recordar que una vez que sea publicada de forma oficial esta versión, tenemos 30 días para presentar este recurso. ¿Cuáles son algunos de los elementos que nos pudieran ayudar en la presentación? Pues el tema de que no existe al día de hoy un procedimiento establecido para las revisiones del sistema. Ahí, como tal, no existe esa certidumbre. En segundo lugar, no hay garantía de que no existe un riesgo de ciberseguridad, robo de información. El generar este tema de vinculación vía web en algunos casos puede ser objeto de vulnerabilidad en cuanto a ciberseguridad. En tercer lugar, tampoco tenemos garantías de que el personal de la autoridad conozca al 100% los sistemas y se haga un manejo correcto de los mismos. Y por lo mismo, pues no hay garantía de que no exista alteración de los registros en una revisión. Digo, son algunos elementos que hemos ahorita traído sobre la mesa para poder promover este medio que es el amparo. Igual lo podemos platicar como una de las vías alternas dentro de estas recomendaciones a las modificaciones del anexo 24. No sé, Marco, si tuvieras algún comentario al respecto. Sí, hacer énfasis en la auditoría inmediata de anexo 24 y anexo 30 para saber de qué tamaño es el monstruo, ¿no? Desafortunadamente muchas veces la gente de finanzas o la gente de impuestos, que en ocasiones pues, están a cargo de esto o se lo dejan a cargo de gente de logística, no están al tanto de estas desviaciones, que es lo que la autoridad quiere empezar a detectar y observar. Y créanme, y se lo digo con 26 años de experiencia, no veo ningún anexo 24 que cuadre, y ninguno te va a cuadrar, pero por lo menos que la desviación sea menor o sea comprensible, ¿no? Hay gente, desafortunadamente, asesores que te dicen, no, la autoridad te acepta un 2-3% de desviación. Eso no existe. O sea, realmente cualquier peso que está de más, está de menos, afecta. Si está de más porque tiene implicaciones de omisión, está de menos, y está de más porque quizá generó un acreditamiento indebido, ¿no? Pero bueno, sí es necesario entender de qué tamaño es el posible problema que tenemos de tener, que podríamos tener, y eso creo que se puede hacer con los mismos monitoreos o revisiones que va a hacer la autoridad. Se pueden hacer muy rápido para poder subir el tema a la alta gerencia y quizá pues meterle dinero a esta conexión con el RP o a este cambio de software posiblemente. Digo, yo no sé si todavía existen aquellos softwares en Juárez, ¿no? El software Conchita, había uno, me acuerdo mucho. No sé si exista, y no sé si está en línea, actualizado, pero desafortunadamente, no todos están con softwares a la vanguardia, Israel. Es correcto. Y creo que también, además del tema del software, hay un punto importante a considerar, el tema de los tiempos. Digo, la obligación entra en vigor dentro de un mes y es una obligación ligada a una cuestión quizá de tecnicismos, ¿no? Pero lo que sí también a la autoridad ya al estar limitando el tema de la alimentación a 48 horas y tener accesos directos, quizá nos da muy poco margen de acción a correcciones ya preventivas o correcciones en el momento de un acto de fiscalización, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que los tiempos, en caso de que esto entre en vigor, van a ser más reducidos en las revisiones y quizá el margen de acción para hacer una reconstrucción, una auditoría, pues ya puede estar muy limitado o pues casi de manera inmediata no se va a poder realizar, ¿no? Entonces podemos ya estar expuestos a que llevemos un mal control y que la autoridad lo fiscalice de manera directa. Entonces sí es importante tener en cuenta los tiempos. Aquí también ya presentamos algunas conclusiones referente a estas modificaciones, a esta plática. Primero, tener en cuenta que permanece una estrategia de fiscalización por parte de la autoridad y que tiene claro cuáles son los objetivos, ¿no? Aquí las empresas certificadas, pues es uno de los objetivos principales en esta estrategia de fiscalización. Como le decíamos, no sabemos si es buena o mala. Lo que sí tenemos una certeza es que busca un cumplimiento total
de todos los requisitos, obligaciones, pues para que aquellas empresas que busquen gozar del beneficio realmente lo hagan dentro de esta estrategia fiscal. En segundo lugar, como contribuyentes tenemos que buscar el cumplimiento para garantizar la continuidad de los programas y certificaciones. Hoy el mayor riesgo que podemos encontrar dentro del comercio exterior es la suspensión de un programa de fomento o de un registro de empresa certificada por los beneficios que conlleva esto a cada una de las empresas. Entonces, sí tenemos que buscar generar una estrategia que garantice la continuidad. En tercer lugar, acciones preventivas. Primero, uno para dar cumplimiento del apartado C del anexo 24. Segundo, auditorías preventivas en todos los sentidos. Auditoría del expediente de la empresa certificada, auditoría del anexo 24, el anexo 30. Y también, si es necesario, tomar acciones como puede ser el tema de reconstrucción. Quitando el tema quizá operativo, vemos tres aspectos que hoy en día se vuelven importantísimos. Uno es el tema de asesoría especializada. Hemos visto que, teniendo en cuenta, en el webinar pasado platicábamos del punto de que la mayoría de las empresas que llegan a una cancelación o a una suspensión es porque no presentaron un aviso, porque emitieron una obligación, porque no supieron responder de manera correcta un requerimiento, y todo esto detona en cancelaciones, ¿no? Entonces, sí es importante al día de hoy verificar antes de hacer alguna modificación, antes de presentar un aviso, que se haga de manera correcta, verificar si estamos en un cumplimiento permanente y que cumple con los requisitos de la autoridad. Y para esto, pues los últimos tres puntos, ¿no? El tema de asesoría especializada, un quinto punto que es equipos especializados de controversia, es decir, estos equipos que nos ayudan a garantizar que la respuesta que estamos brindando a la autoridad, ya sea en una visita domiciliaria, en un requerimiento, en una carta de invitación, es la correcta y cumple con los elementos que solventan la totalidad de estos requerimientos. Y también el tema de medios de defensa, ¿no? Para ver alternativas como puede ser el amparo y presentarlos de manera correcta y que puedan proceder, ¿no? Entonces, son 6 puntos que los invitamos a considerar dentro de la reflexión. Si en alguno de estos les podemos apoyar, y Tintax cuenta con los elementos para poder garantizar esta continuidad junto con la compañía, tanto de los programas, de las certificaciones, del cumplimiento, llevar a cabo este tipo de acciones preventivas que comentamos para poder, pues obviamente, seguir gozando de estos beneficios y contar con la competitividad correspondiente de las empresas que están en México. Entonces, no sé, Marcos, si en estas conclusiones te gustaría añadir algo o pasamos a los siguientes temas que van ligados. Pasamos a lo siguiente. Realmente sí los invito a que se consideren estas conclusiones y la forma de cómo ir aterrizando las que más necesitemos y no tengamos a la mano, ¿no? Y queremos hacer un pequeño invitación o comercial. En Tintax contamos con diversas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a monitorear mucho de esto, ¿no? No necesariamente ahorita con lo que hemos platicado, pero sí las operaciones de comercio exterior. Contamos con una solución tecnológica que es un sistema que te analiza y te monitorea el data stage, ¿no? Podemos hacer revisiones electrónicas, podemos exportar la información del WinZip, de los archivos ASC que nos otorga la autoridad, a Excel, para poder relacionar las tablas a nivel pedimento, a nivel partida, para poder hacer un análisis muy sencillo de lo que estamos haciendo con mis operaciones. A muchas empresas que trabajan con diferentes plantas les sirve para ver qué están haciendo otras plantas, en su caso, como por decir, incrementables de seguro, lo que sea, cuando es seguro global. Y nos permite también hacer muchos cruces de información, como incrementables con Tricotem, saber la totalidad de pedimentos. Israel, ¿sigues, por favor? Todo lo que viene siendo los tipos de operaciones. Si tenemos la que sigue, si tenemos pedimentos rectificados, pedimentos por clave, contribuciones pagadas o por pagar, y sobre todo operaciones no reconocidas, aún antes, operaciones no reconocidas por la empresa, ¿no? Y al final de cuentas me gustaría, por favor, me gustaría hacer una reflexión. Recordemos que comercio exterior, no, después. Recordemos que comercio exterior es fuente de información, y esa información, no sé si la repetí, fíjate, otra, ahí. Es fuente de información y es información que utilizan diversas áreas, ¿no? Como finanzas, impuestos, contabilidad, y se utiliza para la elaboración de la DIOT, para determinar saldos a favor de IVA, para llevar a cabo deducción de adquisiciones de importación, que muchas veces no cuadra. Entonces, al no cuadrar, pues es donde la autoridad empieza a notar desviaciones inusuales o atípicas, y es en donde empieza a requerir, ¿no? Y otra herramienta que sí nos va a servir mucho para el tema de certificación en materia de IVA
Es la que sigue, porfa. Es una empresa que te automatiza, yo no sé por qué se movió, ahí está. Es una empresa que te automatiza la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de todos los proveedores. Tenemos clientes que tienen 600, 800, 1000 proveedores nacionales y el sistema básicamente lo que busca es automatizar el corroborar que estén en cumplimiento fiscal. ¿Cuál es el riesgo de que tenga o opere con proveedores nacionales que estén en listas negras, que sean considerados cepos, empresas que facturan operaciones simuladas? Eso genera que yo sea una empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, ¿cuál es el riesgo cuando yo realizo operaciones con este tipo de proveedores? Que la autoridad determine que los FDIs que me emitieron no tienen efectos fiscales, entonces se vuelven no deducibles todas esas compras o gastos, el IVA pagado no es acreditable, hay una multa del 55 al 75% del impuesto, evidentemente, que no pagué porque pues ya para eso hice el acreditamiento y la deducción, y multa del 55 al 75% del valor de los FDIs. Entonces, lo que hace esta herramienta, la que sigue por favor, Isra, lo que hace esta herramienta básicamente es mes a mes, se mete al portal del SAT y busca las opiniones de cumplimiento de aquellos proveedores que la tengan pública y empieza a hacer toda un almacenamiento y una validación, y también de forma automatizada le pide a todos esos 600, 800, 900 proveedores de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, en materia de Infonavit y la constancia de situación fiscal del SAT. ¿Por qué seguridad social y por qué Infonavit? Precisamente por el tema del REPSE, ¿no? Si el REPSE, estos proveedores no cumplen con todo esto, que todos estos tienen vigencia de 30 días, sería no deducible ese gasto. Pero ahora, como vemos con la reforma, el hecho de que mis REPSES estén incompletos, pues me va a generar un tema de requerimiento para efectos de la certificación en materia de BIEPS, y lo que busca la autoridad es que presionemos a que cumplan o a que cambies por proveedores, pues que sí están al corriente de todos estos temas de impuestos. La que sigue, por favor, Israel, que es la última. Y básicamente, nada más comentar que esta herramienta también te integra un expediente REPSE para todos aquellos proveedores que se requieran y te identifica con las listas del SAT si tus proveedores y tu misma empresa se ha publicado en las listas de 69 y 69, porque aunque no lo crean, no se está monitoreando como tal, ¿no? O sea, no es un monitoreo constante. Ese era el comercial, Israel, y bueno, ya la que sigue son nuestros datos de contacto, y no nos queda más que agradecerles a todos su amable participación. Israel, sobre todo a ti, tu brillante exposición, como siempre. Y la verdad es que creo que a todos nos quedó muy, muy, muy claro todo lo que hiciste a favor de comentar, Israel. Gracias, Marco. Digo, tenemos bastantes preguntas, quizá ya por el tiempo no nos va a dar oportunidad de contestarlas en esta ocasión. A los interesados, pues los buscamos de manera directa. En términos generales, digo, hay mucha inquietud sobre cómo va a funcionar esta nueva implementación del anexo 24 en el apartado C. Importante tener en cuenta que pues todavía no es una publicación oficial. Esperemos que una vez que se haga la publicación oficial, también la autoridad brinde comentarios sobre los procesos, sobre qué espera de la alimentación del RP, si es una alimentación total, una alimentación parcial, si esta modificación de los tiempos se hace de manera directa o no, etcétera, ¿no? Entonces, digo, hay bastantes inquietudes en ese sentido, también algunas en cuanto a los cumplimientos de los representantes legales, de los avisos. Entonces, con mucho gusto los buscaremos de manera directa, aquí ya tenemos registros, entonces, para poder atender esto. Como comentario final, nada más tener en cuenta que al final del día la autoridad busca una fiscalización en cuanto al cumplimiento del contribuyente. Entonces, si tenemos más fiscalización, las contribuyentes tenemos que generar mayor cumplimiento y de esa manera garantizar la continuidad de nuestros registros. No me queda más que agradecer el tiempo, el interés. Lo mismo, reiteramos nuestra disponibilidad para cualquier duda que haya de esta plática o también cualquier apoyo que les podamos brindar a través de nuestros servicios profesionales. También quedamos atentos. No sé, Marco, ¿te gustaría algo más? No, muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos. Les deseo un excelente jueves. Y pues bueno, descansen tranquilos este fin de semana. Ya nos preocuparemos el lunes. Es correcto. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos. Hasta luego.